Siendo muy joven, se convirtió en uno de los prófugos más célebres de Japón. Luego de que se lanzara una orden de captura contra él, logró escapar por más de 2 años y medio. ¿Cómo lo hizo? Bueno, para conocer esa respuesta es necesario hacernos otra pregunta. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para que nadie te reconociera? Hoy vamos a adentrarnos en la historia de alguien que no solo realizó un crimen que impactaría al mundo, sino que pasaremos por todas las peripecias realizadas por un criminal dispuesto a hacer todo lo necesario para que nadie diera con su paradero. Y como si todo esto no fuera suficiente, esta historia también tiene otra arista bastante peculiar. La policía de Japón fue puesta en el ojo de las críticas por la familia de la víctima. ¿A qué se debió el nefasto rol de la ley? ¿Se trató de desafortunados errores, inexperiencia, falta de compromiso? Por último, sobre todo, esta es la historia de Lindsay Ann Hawker, una joven de 22 años cuyos planes para el futuro no llegarían a concretarse y quedarían para siempre estancados en marzo de 2007. Bienvenidos al caso de Tatsuya Ichihashi, el asesino que llegaría a mutilarse para nunca pagar por sus terribles actos. Pero antes de continuar, me gustaría hacerles unas preguntas a ustedes. Si fueran perseguidos por alguien, ¿qué estarían dispuestos a hacer para que sus persecutores les pierdan el rastro? ¿Cuál piensan que es su rasgo más distintivo? ¿Su pelo, sus ojos, su nariz, su cuerpo, sus tatuajes? ¿Qué harían para ocultar este rasgo distintivo y nunca ser atrapados? Quiero leer todos sus comentarios aquí debajo y de paso les recuerdo que hay una versión de este video sin censura tocando el botón que dice unirse y van a poder, además de ver ese video, ver 5 videos más que están disponibles solo para los miembros del canal. Así que toquen aquí, elijan la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego vayan a la pestaña comunidad. Ahora sí, comencemos. Nova School es una de las mayores escuelas de idiomas del mundo. Se hizo famosa por proponer un novedoso modelo de trabajo. Traslada y hospeda a profesores para que enseñen su idioma natal en los países donde hay más demanda para aprender el mismo. Así es como Lindsay, por ejemplo, que provenía de Inglaterra, estaba en Japón enseñando inglés. La chica compartía una habitación en Chiba, cerca de Tokio, con otros profesores extranjeros. Como todos trabajaban para Nova, ahí llamaron cuando Lindsay no regresó al horario que solía hacerlo. Lindsay era muy detallista con su rutina e informaba de todos sus movimientos a sus compañeros. Después de todo, por más que la maravillara, aquella no dejaba de ser una ciudad nueva para ella. Ahora no solo no había regresado a su hogar, sino que tampoco respondía a su celular. ¿Se había quedado acaso sin batería o había sufrido algún tipo de percance o accidente? Nova, que también había registrado la ausencia de la chica a su jornada laboral, no dudó en comunicarse con las autoridades. A las 14:30 del 26 de marzo de 2007, Lindsay empezaba a ser buscada. Lo primero que hizo la policía fue dirigirse al departamento de la chica para entrevistar a las personas con las que convivía. Si bien los adolescentes estaban visiblemente conmocionados, también tenían algo muy concreto que declarar. Ante la pregunta de si sabían qué podía haber pasado con Lindsay, mantuvieron el silencio, pero le entregaron a los oficiales un papel doblado. Los policías, sin terminar de entender, desdoblaron el papel. En el mismo había un retrato dibujado. Era el rostro de la chica denunciada como desaparecida. Al costado había un teléfono y una dirección de correo electrónico. ¿Qué significaba aquello? ¿Quién había realizado aquel dibujo? Los chicos le contaron que quien había hecho el dibujo era la última persona a la que Lindsay había ido a ver antes de que dejara de atender su móvil. Creían que él podía estar implicado en todo el asunto. Los datos que había junto al retrato eran del sujeto. Los uniformados no perdieron el tiempo y tras pedir refuerzos se dirigieron a la casa del presunto sospechoso, sin imaginar las cosas terribles que iban a encontrar. Pero no nos adelantemos. Empecemos por despejar algunas incógnitas.
Porque los compañeros de Lindsay tenían un mal presentimiento hacia aquel muchacho que había realizado este retrato. Y ya que estamos, ¿por qué estaba ese dibujo allí? Para entender esto es necesario que conozcamos un poco más a Lindsay. El 30 de diciembre de 1984, Bill y Julia Hooker despedían el año convirtiéndose en padres. Ese día nacía en Coventry, Inglaterra, su hija Lindsay. Desde pequeña, Lindsay se caracterizó por su perseverancia y su disciplina, siempre alegre y con calificaciones sobresalientes. La chica estudió en la King Harry Egg School, Coventry, para luego especializarse en biología en la Universidad de Leeds. Su paso por las aulas estuvo cargado de excelentes calificaciones y menciones especiales que la colocaron por encima del alumno promedio. Sin ir más lejos, logró obtener en 2006 una licenciatura en tiempo récord con honores de primera clase. Su familia estaba orgullosa de ella y era un ejemplo para muchos de sus amigos. En resumidas cuentas, Lindsay era querida por todos, no era una chica problemática y tenía un único deseo. Antes de ejercer profesionalmente la profesión que tanto amaba, deseaba viajar. Fue buscando una solución para el asunto de la falta de trabajo y sus ganas de conocer nuevos países que había llegado a enterarse de Nova, aquella empresa que daba la chance de llevarte a nuevos destinos, siempre y cuando estuvieras capacitado para desenvolverte como docente de idiomas. Al dar el examen de inicio, Lindsay dejó en claro que no solo estaba preparada para enseñar inglés, sino que era muy buena haciéndolo. La joven entonces armó su valija, dio un afectuoso abrazo a su entorno y se dirigió al aeropuerto. Acto seguido tomó un vuelo a Japón y se dispuso a disfrutar de la aventura. Lamentablemente ya no volvería a su hogar, al menos no con vida. Al terminar una de sus clases habituales, Lindsay se bajó del tren y caminó hacia el sitio donde dejaba guardada su bicicleta. En ese lugar, mientras sacaba el candado a la cadena cuyo fin era cuidar que nadie se robara su medio de transporte, un joven se le acercó. Se trataba de un muchacho que le habló con entusiasmo y naturalidad. Rápido, cuando vio que su interlocutora lo observaba desconfiada, le preguntó si acaso no lo recordaba. Él era uno de sus tantos alumnos. Lindsay, sabiendo que su memoria solía ser buena y rara vez le fallaba, le aseguró que todo debía tratarse de una especie de confusión, que estaba convencida de que nunca se habían visto antes. Sin más, subió a su bicicleta y empezó a pedalear. Para su sorpresa, el joven comenzó a trotar a su lado, sin perder el tono amistoso. Se notaba que quería entablar una conversación. La chica respondió a todo con monosílabos, y si bien es cierto que ciertas frases la hicieron reír, no pudo terminar de sentirse cómoda. En determinado momento, de hecho, Lindsay aumentó la velocidad, para terminar con aquello de una vez y perder a su persecutor. El otro, sin embargo, aceleró su ritmo casi sin esforzarse, haciendo alarde de un excelente estado físico. Aquello se ponía más y más extraño. La secuencia duró las cuadras que separaban la estación de la casa, donde Lindsay convivía con colegas. Frente al apartamento, la chica frenó y trató de despedirse cortésmente una vez más. Cuando estaba buscando las llaves, fue interrumpida. El maratonista le pidió si podía convidarle un vaso de agua. Para ese entonces, Lindsay se percató de que había cometido un grave error. Le había mostrado al desconocido su lugar de residencia, por lo que supuso que lo mejor que podía hacer ahora era procurar que sus compañeros de vivienda vieran el rostro del misterioso y perseverante sujeto. Supuso que si él estaba pensando en hacerle algo malo, la presencia de tantos testigos iba a intimidarlo. Lejos de espantarse, el chico se rió y aceptó entrar. Allí entró y se presentó ante todos como Tatsuya Ichihashi. Mientras bebía el agua que le habían servido, Tatsuya cambió su estrategia y le dijo a Lindsay que estaba dispuesto a pagar una gran suma de dinero por clases particulares. La cifra que le ofreció fue realmente elevada. Además, remarcó que la clase podía ser en un sitio público. Lindsay lo dudó unos segundos. El dinero le venía bien y Tatsuya ya había sido visto por sus compañeros de piso. ¿Cómo iba a arriesgarse ahora a hacerle algo? La chica aceptó el trato, sellando de esta manera su trágico final con un simple sí. En ese momento Tatsuya, feliz, dejó el vaso a un costado y pidió una hoja y una lapicera. Anotó su teléfono y su correo para que estuvieran conectados hasta el día de la clase.
Recién cuando se fue, Lindsay se percató de que Tatsuya había hecho al lado de los números y la dirección de mail un retrato de ella. Durante los 4 días que siguieron, Lindsay pensó varias veces en si valía la pena acudir a aquella clase pactada. Finalmente lo terminaría haciendo. Se sentía culpable por pensar mal de Tatsuya. El 25 de marzo a las 9 am, Ichihashi y Lindsay fueron vistos en las cámaras de vigilancia de un café cerca de la estación de metro donde se habían encontrado. Si bien la chica no había bajado la guardia, sí estaba bastante más relajada. Todo salió como estaba previsto. Lindsay le dio a Tatsuya su primera lección de inglés y no hubo ningún percance. Sin embargo, mientras se recogían las cosas, Tatsuya se mostró sorprendido y dijo que había olvidado el dinero para pagarle la clase a la chica. Antes de que ella pudiera decir algo, le propuso lo siguiente. Podían ir en un taxi hasta su casa y allí él le daría el dinero. Y luego ella podía seguir camino hasta sus próximos compromisos. Lindsay aceptó. De nuevo tuvo la impresión de que el muchacho se exponía demasiado para ser un potencial peligro. Cuando llegaron a la casa de Tatsuya, Lindsay tomó, por si acaso, una última precaución. Le dijo al taxista que iba a bajar con su acompañante, pero que iba a volver, y que si no lo hacía, llamara inmediatamente a la policía. Todo lo dijo incluso frente a Tatsuya, sin temor a mostrarle que una parte de ella seguía conservando cierto atisbo de paranoia. El taxista asintió, los vio bajar y los siguió con la mirada por el espejo retrovisor. A los 5 minutos, cuando Lindsay seguía sin regresar, el conductor decidió que era momento de hacer algo. ¿Llamó entonces a la policía? No, arrancó el auto y se fue. ¿Había supuesto que tal vez los chicos lo estaban estafando? ¿Había estado todo el tiempo en complicidad con Tatsuya? Esta parte de la historia siempre quedó vedada por el misterio. De un modo u otro, lo cierto es que si el taxista hubiera cumplido con lo que le dijo la chica, hoy quizás las cosas serían diferentes. Lo que pasó después ya lo narramos al principio. Lindsay fue notificada como desaparecida por sus compañeros, por sus jefes y por sus familiares, y por todos los que esa noche no recibieron su típica llamada a través de Skype. Tatsuya fue rápidamente visto como el principal sospechoso. Todo apuntaba hacia él. El caso tenía las condiciones necesarias para resolverse a la brevedad. Solo se necesitaba un rápido y eficaz accionar de las fuerzas de seguridad. Pero rapidez y eficacia fue justamente lo que no hubo. A las 5:40 p.m, 2 policías llegaron a la casa de Ichihashi, ubicada en el 3er piso de un edificio en Ichikawa. Sin embargo, y por razones poco claras, se vieron obligados a esperar refuerzos que llegaron 2 horas después. Para las 7:45 p.m, 7 miembros adicionales de la sección de seguridad local y la sección penal estaban listos para intervenir. El primer paso del lento procedimiento fue hablar con los vecinos, que declararon que Tatsuya solía comportarse extraño. Además, agregaron todos, la tarde del domingo, el día en el que había desaparecido Lindsay, se habían escuchado extraños ruidos en el apartamento, como si el joven estuviera arrastrando algo pesado por el piso de su vivienda. Los uniformados espiaron el balcón de Tatsuya desde balcones aledaños y se llevaron una gran sorpresa cuando vieron que en el mismo había una bañera. ¿Qué hacía una bañera en el balcón? ¿Era eso lo que Tatsuya había arrastrado, despertando la curiosidad de sus vecinos? Pero por sobre todo, ¿qué diablos hacía una bañera en un balcón? A las 9:40 había investigadores apostados en lugares estratégicos del edificio. La idea era que Tatsuya, sobre quien había más y más sospechas a medida que los minutos pasaban, no tuviera chance de escapar. Sin embargo, en ese momento, quien estaba en la mira de las acusaciones, abrió la puerta de su hogar y, ante la mirada atónita de los oficiales, comenzó una rápida huida, saltando por sobre barandas y despistando a todos, utilizando escaleras y puertas de emergencia. El joven demostró tener un excelente conocimiento del edificio, del mismo modo que quienes estaban allí para detenerlo demostraron una muy poca agilidad. Apenas pudieron arrebatarle a Tatsuya su mochila. Luego, en cuestión de segundos, perdieron su rastro, al tiempo que un confundido grupo de uniformados daba la alerta. Otro grupo entraba por fin a la propiedad. Allí los esperaba el horror.
Las pertenencias de Lindsay, como su bolso, su cartera y sus papeles, estaban desperdigadas por la habitación. La bañera del balcón estaba repleta de tierra. Los policías se acercaron con cautela y pudieron corroborar que de la misma asomaba ni más ni menos que una mano. Allí dentro estaba la chica desaparecida. Su cuerpo había sido puesto junto a diferentes semillas para que se acelerara el proceso de descomposición. Según un informe forense que pudo hacerse a posteriori, Lindsay tenía hematomas que parecían haber sido infligidos con un puño, mientras que las marcas más pequeñas en la parte superior del cuerpo serían resultado de choques con muebles. Según reconstruyeron los especialistas, en cuanto Lindsay había atravesado la puerta del apartamento, la había desmayado con un fuerte golpe en la cabeza. Luego había abusado de ella y la había estrangulado con tal fuerza que el cartílago del cuello había colapsado. Con una cuchilla de afeitar, Tatsuya había rapado a la chica, por lo que se supuso que había armado pelucas que podría usar para esconderse. Cuando la terrible noticia se hizo pública, el rostro del agresor no tardó en aparecer en diarios y noticieros bajo el cartel de buscado. Todos se preguntaban lo mismo: ¿quién era ese tal Tatsuya? Nacido el 5 de enero de 1979, Tatsuya Ichihashi creció en la prefectura de Gifu y de Chiba. Como sus padres eran profesionales de la salud, trató de ingresar a la escuela de medicina durante 4 años, pero finalmente ingresó en el departamento de Ciencias Ambientales y Arquitectura del Paisaje de la Facultad de Horticultura de la Universidad de Chiba. Se graduó en marzo de 2005, pero no pudo encontrar trabajo. Muy aficionado a la actividad física, el chico hacía gimnasia y pedaleaba unos 25 kilómetros todos los días. Sus familiares le enviaban más de 100.000 yenes al mes y estaba aprendiendo inglés para continuar sus estudios en el extranjero. Sin embargo, poco antes del incidente que lo convertiría en un prófugo famoso, una serie de fracasos en sus exámenes hizo que su padre le informara que ya no estaba dispuesto a seguir enviándole dinero. Si bien al principio sus padres intentaron presentarlo como alguien tranquilo, no se tardó en descubrir que tenía otros antecedentes policiales por acoso y por agresión. En 2002 había agredido a una mujer en la calle para robar sus pertenencias. En 2004 en un café había robado una billetera que había caído del bolsillo de un empleado. En ambos casos, sus progenitores habían comprado el silencio de las víctimas. La noche en la que cometió el asesinato de Lindsay, Tatsuya envió un correo electrónico a su novia en ese momento para decirle que no podría verla durante una semana. Esa semana se convertiría en años en los cuales la policía no logró dar con su paradero. Tatsuya se había esfumado. Al día siguiente de la huida de Ichihashi, se emitió una orden de arresto en su contra por abandono de un cadáver y fue agregado a la lista nacional de buscados. Se usaron perros, registros de todo tipo, refuerzos en las fronteras, se ofrecieron cuantiosas recompensas. Nada dio frutos. El 13 de marzo de 2008, casi un año después del asesinato de Lindsay, se lanzaron nuevas imágenes del joven mostrándolo con diferentes posibles aspectos. Se distribuyeron más de 4.000 carteles y 30.000 folletos en todo Japón, especialmente en estaciones de tren y hoteles. Unos días después, el retrato que había dibujado de la víctima y con el que comenzó nuestro relato, se publicó en el sitio web de la policía de la prefectura de Chiba con la esperanza de que alguien reconociera su estilo de dibujo. ¿Todo esto tuvo algún tipo de resultado? No, en absoluto. Meses más tarde, el periódico británico The Times publicó un artículo alegando que el hombre o estaba muerto o se estaba frente a un caso de negligencia policial. La familia de Lindsay, por supuesto, no se quedó de brazos cruzados. Ya sea sola o acompañada por los medios ingleses, la familia de Lindsay viajó a Japón en varias ocasiones para acudir al lugar del accidente. En abril de 2007, el embajador del Reino Unido en Japón llevó a cabo una rueda de prensa en Tokio en la que solicitó la colaboración de todos para detener a Ichihashi. A su vez, se lanzó un sitio web para vender camisetas con la cara del asesino impresa. Los padres de Lindsay, para evitar que el asunto pasara al olvido, aparecían regularmente en medios de comunicación tanto de su país como del país donde el crimen había sido llevado a cabo. Según un medio inglés, el padre de Lindsay, Bill Hawker, incluso llegó a pedir ayuda a la Yakuza, la poderosa mafia japonesa. Viendo que todo se le estaba yendo de las manos, la policía dedicó más oficiales al caso y por fin se llegó a una pista clara.
El 4 de noviembre de 2009, los oficiales revelaron que Tatsuya se había sometido a una operación de cirugía plástica el 24 de octubre en una clínica de Nagoya. Según pudieron estimar, esta no era la primera cirugía que se hacía. Gracias a entrevistas llevadas a cabo a los médicos, pudieron hacerse una idea más certera de cómo se veía realmente el hombre en ese momento. Menos de una semana después, lo capturaban en Osaka cuando intentaba embarcar en un ferry hacia Okinawa. Por fin Tatsuya había caído en manos de la justicia, pero lo que todos querían saber era cómo había logrado estar tanto tiempo escapando. Como se había descubierto durante el tiempo que pasó huyendo, Tatsuya se sometió a varios procedimientos cosméticos en un intento de cambiar su aspecto, pero no todos los hizo gracias a la intervención de profesionales. Valiéndose de sus propios medios, se había cortado parte del labio inferior para hacerlo más fino. También con aguja e hilos había estrechado sus fosas nasales y con elementos punzantes se había extirpado 2 lunares característicos. Para no ser encontrado se había refugiado en una isla, más precisamente en un búnker de la Segunda Guerra Mundial. Había leído varios libros sobre supervivencia en bibliotecas, había obtenido algunos trabajos temporales y había pasado sus días cultivando frutas y verduras, así como alimentándose de peces, serpientes, pepinos de mar y cangrejos. Una vez a la semana se provisionaba de agua potable y usaba maderas para encender las fogatas que lo mantenían caliente cuando las temperaturas bajaban. Usaba una vieja radio para enterarse de las novedades del caso que lo tenían como protagonista. Es probable que si no hubiera cedido su impulso de seguir haciéndose operaciones, nadie nunca jamás lo hubiera encontrado. Pero lo habían hecho, y ahora debía enfrentar un duro juicio. Tatsuya admitió estar implicado en la muerte de Lindsay, pero dijo que no había tenido la intención de matarla y que incluso había intentado la reanimación. La familia Hooker solicitó la pena de muerte, pero el tribunal consideró que esa sentencia era inapropiada. Tatsuya no tenía condenas anteriores y según ellos, a sus 32 años, aún había posibilidades de que se rehabilitara. El 21 de julio de 2011, el Tribunal del Distrito de Chiba condenó a Tatsuya Ichihashi a cadena perpetua por el asesinato de Lindsay Hooker. Durante su estancia en la cárcel, Tatsuya escribió un libro titulado Hasta que me arrestaron, en el que contaba cómo había sobrevivido durante el periodo en el que estuvo prófugo. Basado en esta obra, en noviembre de 2013 se estrenó una película que levantó grandes polémicas al casi romantizar y poner como héroe a Tatsuya. Tatsuya llegó a ofrecer todos los beneficios del libro y la película a la familia de Lindsay, pero esta se negó. Inmediatamente después del arresto de Ichihashi, un gran número de mujeres armaron un club de fans que brinda apoyo al hombre a quien al día de la fecha le siguen enviando cartas de amor. Mientras la familia de Hooker no tuvo un respiro y alega que sin su intervención nunca se hubiera atrapado al asesino, se cree que los padres de Tatsuya le habrían enviado dinero todos los meses para que pudieran mantenerse con vida. El caso a su vez puso de manifiesto una cruda realidad. A menudo las desapariciones que involucran a mujeres blancas de clase media gozan de más cobertura mediática que las que involucran a hombres o mujeres no blancos de clase social media o baja. Al día de la fecha son muchas las personas desaparecidas que no encuentran justicia por no contar con un entorno capaz de remediar la pereza de la policía de turno. El de Lindsay es un evento paradigmático que nos deja una enseñanza. Lo que a veces necesita el mal para ganar es la pasividad de quienes aseguran estar haciendo el bien. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado la historia de Tatsuya y los invito nuevamente a responder la consigna de este video, que es: si ustedes fueran prófugos, ¿qué se cambiarían para que no los reconocieran? ¿Cuál piensan que es su atributo más característico? Tal vez su pelo, su nariz, su boca, sus ojos, su rostro, su cuerpo, sus tatuajes. Dejen sus comentarios aquí debajo, así voy leyendo todo lo que ustedes pongan. Los invito también a dejar sugerencias para posibles futuros casos. Le agradezco a todos los miembros del Clan Mephisto, porque gracias a ellos sé que podemos realizar mes a mes este tipo de videos. Sin nada más para decir, les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.